¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos alumnos? El día de hoy, en este curso Práctica Formativa, vamos a desarrollar la clase número 7. En tal sentido, vamos a observar las siguientes diapositivas. Tenemos entonces que el tema que desarrollaremos es sobre analiza su historia de vida y los motivos que la llevaron a seguir la carrera de educación inicial. Cuando se refiere al tema analiza su historia de vida, es referente a las entrevistas que se hizo a la docente de gran renombre y con experiencia que ustedes realizaron. Tenemos en primer lugar la unidad de competencia a la que aporta la asignatura. Luego tenemos los logros o resultados del aprendizaje de la unidad didáctica y asimismo el logro de los aprendizajes de esta sesión, los cuales son que ustedes los estudiantes van a lograr realizar un análisis de la propia historia de esta docente y cuáles fueron los motivos pues que la llevaron a seguir esta gran carrera como es la docencia en la especialidad de educación inicial. Cuando nos expresamos acerca de la elaboración de la historia, veremos que se tendrá que hacer, hablamos y decimos que se hará todo un resumen. Este resumen es en base a los hechos que han sobresalido más durante toda la experiencia profesional que ha tenido. Ahora, si bien es cierto, es importante que se pueda crear esta historia porque es vital para poder llevar a cabo minuciosamente, paso a paso, cómo es que ha podido obtener los resultados que ahora tiene. Al elaborar esta historia personal, también vamos a tener en cuenta que es muy frecuente ver cómo van desarrollándose poco a poco las maestras este acercamiento con los alumnos para poder desarrollar estos procesos que se dan sobre la selección de ideas claras y tener de esta forma la capacidad para responder ante determinadas preguntas que le realizan sobre algún problema educativo. Como por ejemplo, preguntarle quién es, qué quiere ser, qué puedes ser o también dónde puedes trabajar. Asimismo, también veremos el objetivo que se persigue para poder definir tu proyecto profesional. Entonces, cuando hablamos de objetivo que persigue, vamos a tener que definir claramente el proyecto profesional que va a tener que ella evaluar toda la formación que tiene, toda la experiencia que ha acumulado durante años y a través de los cuales ella ha podido identificar qué cualidades y capacidades tiene. De esta forma, va a elaborar una candidatura que le va a reflejar una óptima personalidad en cuanto a su perfil laboral, así como también va a orientar directamente a que esta profesora, esta nueva maestra, vaya buscando un empleo que llegue a satisfacer sus expectativas, pero al mismo tiempo también que estas empresas tengan muy claro cuál es el tipo de profesional que quieren y qué tipo de características quieren para su empresa o institución. Cuando hablamos de quién eres,
nos referimos directamente a tener que contestar a grandes rasgos dentro de tu tipo de personalidad, sobre la carrera en la cual desarrollas o quieres desarrollar, qué aspiraciones personales tienes. Ahí es donde va a tener que hacer una reflexión la persona para que pueda sopesar qué tan útil, si fue muy útil, poco útil, la experiencia que tuvo en determinados trabajos. Y asimismo, por ello se podrá observar que se dan preguntas las cuales la maestra tiene que saber contestar. Por ejemplo, ¿cuáles son tus ideales profesionales? ¿Cuáles son las necesidades personales que tienes? ¿Te gustaría trabajar en grupo? Son preguntas que una misma tiene que hacerse, ¿ok? Pero que si uno misma no se las hace, es importante que se las puedan hacer, y ahora es propicio para que ustedes, al leerlas también y poder reafirmar justamente la determinación de estar estudiando esta carrera de docencia. Me adapto fácilmente a los cambios, me gustaría viajar, tal vez. Soy una persona objetiva, es decir, determino claramente. Me gustaría expresar mis emociones, o son a veces del tipo de personas que prefieren reservarse mucho, ¿no? ¿Cuáles son sus maneras de pensar? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son las cualidades que más valoro en otras personas? Y en este caso también, ¿cuáles serían los defectos o aspectos por mejorar que nos molestan mucho? Y asimismo, preguntar cuál o cuáles son las mejores cualidades y también los aspectos por mejorar que tengo, ¿no? Así como yo observo en otras personas, así mismo también yo me observo a mí misma. Cuando respondemos a la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno, al contestar definitivamente, voy a expresar acerca de mis aspiraciones, de mis deseos que tengo a futuro, sin hacer ninguna restricción. A veces puede parecer un tanto idealista o una utopía, porque a veces estos deseos que aquí quiero ser, a veces no son muy reales, pero definitivamente todo está en la perseverancia y que uno se prepare, que uno vaya aprendiendo para poder llegar hasta donde uno desea, lo que quiere ser. ¿Ok? De esta manera va a poder definir claramente cuáles son los ejes que voy a necesitar yo para poder ir avanzando. Para ello, frente a esta pregunta, ¿qué quieres hacer? También hay unas preguntas como, tal vez quiero desempeñarme en una determinada actividad profesional, o en todo caso, ¿cuáles son los sectores en los cuales que más me interesaría? O darle las opciones de, ¿prefieres trabajar tal vez en un determinado país, España, o hablar de o tal vez en el extranjero, ¿no? O hablar también de una empresa o una determinada institución que tal vez pueda ser social, sin ningún interés de lucrarse, o otra opción podría ser en una entidad pública, o tal vez en una empresa pequeña, ¿no? Una entidad pequeña o mediana, ¿no? Tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer. Ahora, si después de lo que yo deseo, ¿qué quiero hacer? Ahora, la pregunta sería, ¿qué puedes hacer? Y esta pregunta, ¿qué puedo hacer? Será pues el momento en el cual yo misma voy a hacer un exhausto
inventario de todo lo que he hecho hasta el momento, hasta este momento para llegar a estar en las condiciones en que estoy actualmente. Ahora, todas estas actividades escolares que he venido desarrollando, todas estas actividades extraescolares también, o de tipo sociales, científicas, o actividades deportivas o culturales que he venido llevando a cabo, si he tenido reconocimientos, premios, qué logros he podido obtener, ¿no? Asimismo, qué estudios, qué títulos o diplomas, certificados, qué conocimientos que son ajenos muchas veces a mi propia, a la carrera que yo desempeño, también es importante. Y describir también los datos referente a hacer un esbozo del currículum vitae, ¿no? La famosa hoja de vida. Hay otra pregunta muy importante que también es muy necesaria poder desarrollar, y es ¿dónde puedes trabajar? Si yo tengo claro qué quiero ser, qué quiero, en dónde, qué es lo que yo he logrado hasta el momento, qué he podido hacer, ahora, ¿dónde puedo trabajar? Bueno, tendré diferentes opciones según una pregunta anteriormente dada. Y entonces podré observar de que podrá realizarse pues en las empresas, haciéndose la pregunta a ustedes que son la población joven. Hay que tener en cuenta que las empresas hoy en día buscan mucho a la gente, a su personal que sea joven, ¿no? Porque son preparadas y asimismo también eh, gozan hasta de un mejor estado de salud. Es importante que cuando uno haga esta pregunta y nos dirijamos a las personas, hay que tener en cuenta que a veces pueden tener algunos problemas y también tienen determinada formación académica, en las cuales hay empresas que buscan personas que puedan trabajar bajo una presión de trabajo, ¿no? Lo he llamado, puedes trabajar bajo presión, ¿no? la, la, la manera como se manifiestan a la hora que te van a contratar, teniendo en cuenta que debe existir para ello pues un adecuado equilibrio emocional. Y así se va a valorar un poco más el trabajo, el puesto de trabajo que vas a cubrir, ¿no? En el cual vas a estar y te vas a presentar para ello. Bueno, es así, mis queridas alumnas, que hemos desarrollado en esta oportunidad el poder analizar los motivos por los cuales la llevaron a las maestras y a ustedes mismos. Se les ha podido llevar a poder determinar y optar por esta hermosa carrera como es la de docencia. Muy bien, eso es todo y nos estamos viendo en la siguiente clase.